Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Cubillo. Bienvenidos a este canal llamado Los Jóvenes Opinan, en donde hablamos de política, de opinión, también armamos debates y en esta ocasión tenemos una entrevista. Esta entrevista es sobre lo que es el periodismo político en sí, realizada al periodista Julio Cisneros, periodista guatemalteco que trabaja en Estados Unidos, es profesor en la Universidad Estatal de Arizona, además de haber trabajado como reportero en varias cadenas internacionales como Telemundo, y por su trayectoria Cisneros ha recibido 5 premios Emmy hasta la fecha, y en 2003 en Nevada fue condecorado como periodista del año. Así que sin más preámbulos, a continuación la entrevista. Muchas gracias a Julio Cisneros por haber aceptado esta invitación para esta pequeña entrevista. Él es periodista, escritor y profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme y es un placer estar aquí contigo. Para empezar esta entrevista quisiera preguntarle, ¿qué es periodismo político? Periodismo político básicamente es el periodismo, pero enfocado en cubrir aspectos que tienen que relación con la política. Es decir, por ejemplo, cuando hay elecciones, hay que cubrir todo tipo de quienes están postulados para las elecciones, presentar sus propuestas. También cuando hay proyectos de ley, pues hay que cubrirlos y darle procesar toda esa información que es a veces complicada y que tiene a veces un lenguaje muy técnico. Hay que procesarla y podérsela dar al público para que la entienda de mejor manera y de esta forma puedan formarse una opinión política. En el periodismo de política es muy importante tener cuidado como periodista, porque como periodistas no podemos dar nuestro punto de vista y tampoco podemos inclinarnos hacia a ningún lado de la balanza. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y tener en el reportaje, en la historia, lo que hagamos, que haya un balance de las dos partes o tres partes, dependiendo de las partes involucradas en la historia, pues hay que tener un balance en ese aspecto. Claro. Y dentro de este ámbito político, ya usted lo ha explicado muy bien, las elecciones, cuando hay nuevas reformas y todo, dentro de este ámbito Claro. político, ¿cuál sería el rol del periodista dedicado a la comunidad? En este caso, bueno, la sociedad. Claro, el mismo que es siempre informar con la verdad. Nuestro trabajo como periodistas es recopilar todos los datos, ver, como dice en inglés, la foto completa y poder tomar todos esos elementos y presentárselos al público de una forma objetiva para que ellos puedan tomar su propia opinión. Y lo principal es reportar la verdad. Y cuando digo la verdad, porque cada individuo tiene su propia verdad, cada individuo ve la verdad de forma subjetiva. Entonces, por eso es importante presentar varios elementos, varios puntos de vista para que la persona pues pueda tomar sus propias decisiones, en este caso el público. ¿Y considera usted que el periodismo político lo hace un número muy reducido de periodistas o si abarca bastante periodistas? Yo diría que bastantes. Yo diría, no tengo las estadísticas, pero por lo que yo he visto, por mi experiencia, diría la mitad, porque la política está en básicamente todo. Si lo ponemos aquí en Estados Unidos, cuando son las elecciones, pues la comunidad hispana, el voto de la comunidad hispana es muy importante. Y también la política, en cuanto a la política, no solo entran elecciones, sino que, por ejemplo, las reformas, en el caso de Estados Unidos, reformas migratorias, el periodista tiene que estar informado sobre este tipo de reformas, sobre el lenguaje que hay que utilizar y cómo presentárselo al público. Entonces, el término política incluye muchísimos aspectos que en el caso de Estados Unidos y en el caso de todos los países del mundo, pues afectan, benefician a las personas, al público. ¿Y de qué manera usted cree que pueda el periodista, el nuevo periodista, influenciar a ese grupo de gente que es ajena a la política, que de alguna manera no le interesa o no tiene cierto apego hacia la política? Claro, es muy buena pregunta la que me hace y le voy a dar mi punto de vista personal, como yo lo veo, no como yo lo enseño, sino como yo lo veo. Es importante jamás olvidar el aspecto humano de los reportajes, porque el aspecto humano es lo que nos conecta
con el público. Entonces, por ejemplo, si vamos a reportar algo sobre política, suena muy aburrido si usted se pone enfrente de la Casa Blanca y se va a hablar, buenas tardes, le saluda Julio Cisneros, se está discutiendo el proyecto de ley esto y esto y esto y esto y esto, y la palabra final la tiene esta persona, quien propuso esta propuesta de ley, valga la redundancia, es esta persona. O sea, se hace muy aburrida. En cambio, si usted la cuenta de una forma diferente, tocando el aspecto humano, entonces ya llama la atención de las personas, se conecta con la gente y le está ofreciendo un lenguaje sencillo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si estamos hablando de la reforma migratoria en Estados Unidos, que hubo una propuesta, si la presentamos de forma distinta, por ejemplo, iniciamos el reportaje diciendo el caso de una persona, digamos el personaje central. Francisco García emigró a Estados Unidos hace 20 años. Durante esos 20 años ha trabajado en el campo durante 12 horas ganando el salario mínimo. Y viene pedacito de la entrevista. Estoy cansado de esto, estoy enfermo, estoy esto. Él es uno de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que serían beneficiados por esta reforma migratoria. Entonces ya de ahí entrevistamos a un abogado que explique esto y esto y esto y esto. Pero lo importante, ya tenemos el elemento humano, porque la gente se va a conectar con ese trabajador. Va a decir, porque mucha gente va a decir, bueno, yo me identifico con esa persona porque yo también tengo muchísimo tiempo de estar viviendo sin documentos, me han explotado, he trabajado y yo me beneficiaría de esa reforma migratoria. Entonces, si ponemos ese elemento, la historia se hace más interesante, la gente lo entiende mejor y al mismo tiempo tomamos el aspecto que es más importante de la persona que se va a beneficiar. Y ponemos siempre, yo siempre cuando hago reportajes, pongo a los políticos en segundo plano, nunca los pongo en primer plano porque la política es traicionera. Lo que le dice un político es algo que ha estado analizado, ya se ha escrito, ya se ha practicado. Sin embargo, lo que le dice la gente común, la gente de la calle, nuestra gente, es lo que le sale del corazón. Y es allí donde yo pues insto a los nuevos periodistas a que se conecten con la gente. Y justamente de eso se trata en los nuevos retos que tienen los nuevos periodistas, justamente cambiar esa idea o esa imagen de todo ser como muy monótono y muy estandarizado. Claro. Y para seguir con este tema del cambio generacional, ¿qué le hace falta a América Latina en concreto? Porque se vive un cambio radical en el mundo. Sin embargo, en América Latina todavía no llega ese cambio que ya está en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, Estados Unidos siempre está 10 pasos más adelante que todos casi. Hablando de ese cambio generacional con respecto a la digitalización de la información, ¿qué le hace falta a América Latina? Pienso, tengo muchísimos años de no vivir en mi país, Guatemala, pero al menos he estado informado de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Pienso que lo que hace falta es, daría yo a lo mismo, a la conexión con la gente, que es el vínculo principal, que el periodista se pueda conectar con la gente, que le pueda dar voz a la gente y que aproveche la oportunidad, porque en Latinoamérica, aunque hemos pasado por dictaduras y aunque hemos pasado por un montón de situaciones en muchos de los países, sin embargo, existe más libertad de expresión. El periodista tiene mucha más libertad de decir muchísimas cosas. En cambio, aquí en Estados Unidos no, mucha gente no lo sabe, que cuando sale en televisión, a excepción si es en vivo, todo lo que sale en televisión es revisado y aprobado por una persona antes. Y allí justamente quería llegar. En Latinoamérica no. ¿Cómo combatir la censura? Justamente ese era un tema que quería tocar. ¿Cómo combate el que se dedica al periodismo político la censura? Claro, muy buena pregunta. Lo importante ahora, los periodistas de esta época, tenemos las redes sociales. En las redes sociales, ahí se puede expresar libremente. Sin embargo, hay muchos medios, televisoras y todo, que obedecen a los anunciantes, a quien paga la publicidad. Y en muchas ocasiones no se saca una noticia porque pudiera sacar se puede afectar a ese anunciante, a esa empresa.
Eso está mal. Yo pienso que una de las cosas que se tiene que hacer en Latinoamérica es organizarse. Sería bueno una organización de periodistas de toda Latinoamérica y que todos los que nos dediquemos a esto seamos parte para poder no ser sometidos a ningún tipo de censura. Y lógicamente cada medio establece una línea periodística. Algunos le van a dar la oportunidad donde el periodista pueda expresar su opinión. Lo mismo ocurre aquí. En otros, pues solo es de reportar la verdad. Entonces sería de establecer esos parámetros para de esa forma evitar que exista la censura, porque la censura es lo peor que le puede pasar al periodismo. Y el periodismo es el que transforma los países, nuestra sociedad, nuestra civilización. Sin embargo, hay mucho periodismo independiente también en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Aquí en Ecuador es un poco difícil manejar ese tema del periodismo independiente. Sin embargo, hay muy poco, pero hay. Y incluso hay unos que se están manejando muy bien. No sé si conoce el tema de La Posta. Bueno, es un medio digital nativo que de alguna manera lo está llevando muy bien y de un lenguaje coloquial, de cierta forma. Excelente. Y sería bueno que en Latinoamérica es tan rico en un montón de idiomas, de lenguajes que podemos utilizar de las naciones indígenas. A mí me encantaría que hubieran más medios con... Bueno, pero coloquial me refiero claro, tanto del tema indígena, sino claro. Coloquialmente hablando coloquial de cómo del hablan los pueblo. guayaquileños, cómo Claro, hablan los quiteños. claro. Y a mí me parece bien también porque es una forma de reflejar la cultura de un país, de una región. Otro tema que quería abarcar con usted es qué se puede hacer. Usted que ha vivido de los reportajes, principalmente de los inmigrantes, ¿qué pasa con el periodista que está en su campo de trabajo? ¿Qué tipo de protección le da y quién le da esa protección? Porque, a ver, recién en estos días están las manifestaciones de Colombia, país vecino de nosotros, aquí en Ecuador, Claro. y existe mucha controversia incluso y muchos afectados, incluso periodistas. Es muy buena pregunta. Todo depende del medio. Yo le voy a hablar de mi experiencia, por ejemplo, en la escuela Cronkite, la escuela de periodismo Cronkite, donde yo trabajo de la Universidad Estatal de Arizona. Por ejemplo, sí, tenemos un noticiero que sale a las 5 por PBS. También tenemos un medio digital, publicamos historias. Los estudiantes salen a cubrir historias. Sin embargo, es responsabilidad de nosotros, los profesores, en no enviarlos a situaciones donde su vida está en peligro. O sea, no los enviamos a cubrir una protesta donde su vida va a estar en peligro. Y en algunos casos que se ha cubierto, siempre se trata de estar a un lado separado, porque les enseñamos, y yo comparto esa filosofía, es que el periodista jamás debe arriesgar su vida por una historia, porque uno quiere reportar la historia, no quiere convertirse en historia. Le voy a hablar de otra experiencia cuando trabajaba con Telemundo, por ejemplo, en cuanto a seguridad. Aquí en Phoenix hay mucho crimen. A veces estábamos de noche o a veces íbamos a áreas donde era peligroso. Le decíamos, por ejemplo, al productor, en esta área es peligrosa, me voy a tener que mudar a otro lado. Entonces uno siempre reporta cuando ve actividad de peligro. Y también cuando íbamos a cubrir, yo he estado donde nos han tirado aerosol de pimienta, la policía nos tiró una vez, en cámara, estábamos en vivo, nos tiró esas balas de goma, hubo heridos, yo estuve ahí en medio, entonces tenemos video y todo eso. Esa experiencia nos enseñó también a tener cuidado y a mantenernos siempre alejados. Entonces, eso es lo que ocurre, pero también, por ejemplo, cuando vamos al extranjero, si es algún país con peligro, tenemos que llevar guardaespaldas. En el caso de Telemundo, cada compañía es diferente. He trabajado con otras que no lo requieren, pero yo considero que debería de convertirse en una especie de ley, porque si los soldados andan en la guerra arriesgando sus vidas, pues ahí anda el periodista también, y al menos el soldado va protegido y tiene con qué protegerse. En cambio, el periodista, ¿qué lleva? No lleva nada. Claro, y es por eso que protege. Muchas veces se requiere a instituciones internacionales para poder proteger al periodista.
Claro, Ha pasado. Aquí justamente, no recuerdo si fue el año pasado o este año, que a una periodista reconocida aquí, Diana Monroy, ella tuvo que pedir auxilio afuera por revelar actos de corrupción. Estaba amenazada, justamente. claro. Eh, Sí, y ya para terminar, ¿qué consejo le daría a los futuros periodistas que se quieren dedicar específicamente a este tema de periodismo político? perfecto. Muy buena pregunta. Yo pienso que lo más importante es que se recuerden por qué se convirtieron en periodistas. Basado en eso, eso les va a servir para toda la vida. Porque mucha gente o algunos piensan que el periodismo pues es una carrera donde pues uno se vuelve famoso, que aparece en la tele, glamour, no tiene nada que ver. Es cierto, algunos periodistas se lo logran, pero eso hay que dejarlo por un lado. Lo más importante es nunca olvidar de dónde vienen y cuál es el propósito de ustedes como periodistas, que es reportar la verdad. Reportar la verdad. Y si algún día tienen que tomar alguna posición, si es que en algún medio, tomen la posición del pueblo, porque el pueblo es a quien nosotros representamos y representamos la voz del pueblo. No representamos a ningún gobierno, no representamos a ningún político. Si tenemos alguna responsabilidad, es una responsabilidad con el pueblo, con la gente pobre, la gente que sufre, los refugiados, los inmigrantes. Es nuestra responsabilidad darle las voces y no permitir que continúen las injusticias y revelando pues las opiniones, comentarios de las personas, dándole voz a estas personas, es la forma de combatir las injusticias. Bueno, y damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias, Julio, por aceptar nuevamente. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y espero verte pronto, una próxima Por oportunidad. supuesto, claro que sí, es un placer y muchísimas gracias a la gente que te ve en Ecuador. Un abrazo.